Queridos amigos del Libro Minuto, los saludo hoy desde un nuevo formato, nuevo para mí, claro, y para lo que he venido haciendo en este canal desde hace varios años ya. De alguna manera creo que aunque hoy prescindamos de la imagen, podemos lograr un poco más de intimidad de esta manera. ¿Y por qué hablo de intimidad? Bueno, porque al leer Los Detectives Salvajes he pensado en una serie de cosas personales e íntimas a su manera que les compartiré pues casi al cierre de esta primera emisión de este programa piloto de podcast, que son cosas personales e íntimas que necesitaba poder transmitir, transmitirles de una manera más cercana y más reflexiva, tal vez. Así que, miren, los invito a ponerse cómodos, a subirle el volumen a sus dispositivos y acompañarme a lo largo de estos minutos para hablar de esta novela, de su estructura, su forma y del pozo inagotable de sus ejes temáticos. Así que, bienvenidos a este primer podcast del Libro Minuto. Amigos, siempre he dicho que todo libro tiene su tiempo para ser leído, y en el caso de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, puedo decir que llegué a él a través de una serie de coincidencias o hechos concatenados que ahora, vistos en conjunto, pues entendí como una señal inequívoca de que había llegado el momento de leer este clásico de las letras latinoamericanas hacia el que, sin saber exactamente por qué, había venido oponiendo cierta resistencia. No sé, creo que, y ustedes, los que me estén escuchando, no me dejarán mentir al decir que hay libros y autores a veces tan encumbrados, tan intelectualizados, que de pronto el mero hecho de vislumbrar el esfuerzo que implicará abordarlos y sumergirnos en ellos, predispone un poco. Es como si en torno a ellos, o a estos autores, gravitara la duda insidiosa de si seremos capaces de penetrarlos, de entenderlos de un modo absoluto, como exigen los cánones o las opiniones quizá más autorizadas, por decirlo así. La duda también de si nos gustarán o de si tendrán algo que decirnos, como se lo han dicho al resto de los lectores que los han convertido en libros, autores de culto. Pero miren, a mí estos hechos concatenados creo que se resumen en tres. El primero es este, ¿no? Porque después de que un querido suscriptor a este canal con quien he hecho pues gran amistad, un saludo, querido Jorge, como ya les decía, Jorge es esta persona, es este suscriptor que en nuestro primer encuentro, cuando él y yo nos conocimos para tomar un café, para platicar de libros, pues llegó con este regalo que era el libro de Bolaño, Los Detectives Salvajes, la novela que yo no tenía hasta entonces, que nunca la había comprado. Este hecho, que ya de por sí debió haber sido suficiente para que me pusiera a leer la novela o un detonante, se vio reforzado por otros dos, porque la realidad es que no leí la novela en ese momento. El segundo hecho fue que el año pasado, en el 2023, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Santiago de Chile, de donde sabemos que es Bolaño, bueno, de Chile al menos. Y estando allá sentí el impulso de comprar un libro representativo de un autor chileno. Pero recordé que ya tenía en mi casa el de Bolaño y que leerlo antes de que terminara el año sería una buena manera de redondear mi viaje a su ciudad, como ya en alguna ocasión había hecho cuando viajé a Argentina y a Perú, en donde compré respectivamente Blanco Nocturno de Piglia, argentino, y La Hora Azul de Alonso Cueto. Así que compré otros libros de otros autores chilenos con los que regresé, no he leído aún, pero con el pendiente claro de que tenía que leer a Bolaño. Sin embargo, no regresé y lo leí de inmediato. Hubo un último hecho que me empujó definitivamente a leer Los Detectives Salvajes. Y este último hecho, que cierra la triada de coincidencias, fue quizás, como decía, el definitivo. Hace algunos meses había comprado con entusiasmo el libro La más recóndita memoria de los hombres, del autor senegalés Mohamed Saar, me parece que se pronuncia, la verdad es que es un nombre impronunciable para mí. Esta novela ganó el premio Goncourt, como saben es uno de los premios más respetados en Francia. Y compré este libro y en diciembre del año pasado, cuando ya me disponía a leerlo, para mi sorpresa, el epígrafe con el que abre esta novela
pertenece nada menos que a los detectives salvajes. Y cita, y un día la orbe muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol y la tierra, el sistema solar y la galaxia, y la más recóndita memoria de los hombres. La premisa de este libro, la más recóndita memoria de los hombres, guarda claras analogías con la de Bolaño, y por si fuera poco, recuerdo haber leído en alguna entrevista con el joven autor senegalés, en la que él aseguraba que toda esa novela, toda la construcción, toda la inspiración, se la debía a la obra de Roberto Bolaño, específicamente, claro, a los detectives salvajes. Así que en ese instante entendí que el llamado a los detectives salvajes era ineludible y que lo más sensato que podía hacer en ese momento era cerrar aquel libro del autor senegalés y empezar a leer el libro que lo había inspirado. Ahora sí, quiero hablarles sobre mi experiencia leyendo el libro, pues creo que es obligado decir que la obra está dividida en tres partes. Mexicanos perdidos en México, que se sitúa en el año 1975. La segunda, que es homónima, o bueno, que es la que da el título al libro, Los Detectives Salvajes, que abarca de 1976 a 1996. Ahí hay 2 décadas muy bien contenidas que ahorita voy a intentar desarrollar un poco qué es lo que abarcan esos 20 años. Y la última parte, y la más breve, aunque quizá la más definitiva, la que explica muchas cosas, es la tercera, que se llama Los Desiertos de Sonora, que abarca 1976 en estricta línea cronológica con el 1975 de la primera parte, Mexicanos Perdidos en México. La primera parte, que es esta de Mexicanos Perdidos en México, al igual que la tercera, pues como ya les anticipaba, son parte de una misma historia, única y lineal, que se ve abruptamente interrumpida por la segunda parte del libro, que es, por mucho, la más extensa y desde luego el núcleo del libro. Aunque esto no solo por su extensión, sino también por otras cosas de las que voy a hablar un poco más adelante. Esta primera y última parte están narradas por Juan García Madero a través de las entradas de su diario, en las que irá consignando todo lo que pasa en su vida a partir de ese día memorable en que ha sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Una corriente poética independiente, vanguardista, encabezada por 2 personajes que, cual espectros que aparecen y desaparecen en la novela, se irán convirtiendo en los protagonistas de esta novela. Uno es Ulises Lima y el otro Arturo Velano. Este último, como se ha dicho y estudiado mucho, es alter ego del mismo Bolaño. Sé que hay toda una corriente interpretativa de la novela que parte precisamente de las correspondencias autobiográficas que podemos encontrar entre ella y la vida de Bolaño, incluido el hecho de que Ulises Lima vendría a ser en realidad su amigo Mario Santiago Papasquiaro, pero la realidad es que a mí no me interesa tanto esto como lo que viene a decirnos Bolaño a través de este universo. Así que volviendo a Juan García Madero, primer narrador de la novela, estamos ante un joven adolescente de 17 años, estudiante del primer semestre de la Facultad de Derecho, un alma sensible, un alma poética, deslumbrada por la promesa de la literatura como guía, como propósito de vida. A través de sus ojos, de Juan García Madero, se despliega una Ciudad de México vibrante en toda su urbanidad, con sus cantinas, su vida bohemia y toda su safiedad también, desde luego. Un crisol sociocultural en el que pululan corrientes artísticas, intelectuales que, como algunos de los real visceralistas, se mueven libres, a sus anchas y sin aparentes prejuicios en los entretelones que marcan la diferencia de clases de esta ciudad, de este país tan clasista que es México. La ciudad se amplía, se agita, se muestra ante García Madero con toda su complejidad a medida que él, sin ser consciente, emprende su propio viaje de autodescubrimiento. De ahí que la novela tenga, sin duda, elementos de la novela de formación o iniciación. Ahí están sus primeras borracheras, sus primeras experiencias sexuales con la mesera de una cantina y después con Lupe, una prostituta. Pero también, sobre todo, sus primeras interacciones con las esferas intelectuales de la ciudad, algunas de ellas marginadas.
Y en medio de toda esa amalgama de experiencias y apreciaciones, trasluce el surgimiento de un sentido de pertenencia a un grupo, a un núcleo, guiado por un mismo ideal, por un sueño que en su propia abstracción y ambigüedad halla la irresistible delicia de su legitimación como una postura radical ante la vida. Porque eso eran los realvisceralistas, eso era esta corriente del realvisceralismo. Ulises Lima y Arturo Belano, esas figuras míticas de las que todo emana, aparecen poco en realidad en esta primera parte de la novela, y acaso estén más presentes a partir de su ausencia. Pues a diferencia del abanico de personajes que van salpicando la vida del joven García Madero, en este viaje iniciático por el andamiaje del realismo visceral, a aquel par le ocupa algo que se va sabiendo de a poco: seguir el rastro de una enigmática poeta mexicana llamada Cesárea Tinajero, una estridentista y fundadora del realismo visceral, quien lleva décadas desaparecida. De hecho, el cierre de la primera parte de la novela narra la huida de García Madero, de Lima y Belano, junto con otros personajes, de la Ciudad de México rumbo a Sonora, hacia donde apunta el rastro de la enigmática poeta. ¿Pero qué es lo que pasa en Sonora? Bueno, eso es precisamente lo que se narra en la tercera parte de la novela, en la que hallaremos las claves para comprender, necesariamente en retrospectiva, el origen de esa sensación de naufragio, de pérdida, desilusión y derrota que recorre como un mantra la vida de los realvisceralistas y buena parte de su generación a lo largo de toda la segunda parte de la novela. Más allá de esto que acabo de referir, y que es algo que tarda en ir quedando claro, que va surgiendo como una impresión y después como una sospecha, si hay algo que deslumbra de esta segunda parte que da título a la obra, es que está narrada a partir del testimonio de una galería de personajes que desde distintas partes del mundo van contando a un innominado entrevistador sus encuentros, recuerdos y anécdotas en torno a Arturo Belano y Ulises Lima entre 1976 y 1996. Esta suerte de investigación que sigue el rastro de los dos personajes y de alguna manera de toda su generación a lo largo de estos años de naufragio, reconstruye ambas vidas y va revelando un sino gris, resignado, desencaminado de la gran promesa que constituían los ímpetus e ideales de la juventud primera. La huida imposible de sí mismos es también lo que narra de alguna manera esta segunda parte de la novela. Este coro de voces va entonces desenterrando algo que se agazapa ahí, oscuro y triste en el centro de la novela: el retrato que Bolaño ha construido con la minucia del artesano, de una generación que parece haberse fallado a sí mismo. Es esta, pues, la crónica, como decía en el título de este podcast, de una derrota, de un naufragio, de vidas a la deriva que, ancladas en el discurso, casi siempre ingenuo del ideal romántico de la juventud, pues fueron incapaces de despertar del ensueño, de evolucionar y poner manos a la obra con el tesón y la determinación del poeta, que sabe que para trascender como eso, como poeta, más que idealizar el verso, hay que escribirlo y llenarlo de una propuesta auténtica y de sentimiento. Además del triunfo capital de plasmar el tema de una derrota generacional de esta manera, demoledora, no deja de sorprenderme la capacidad de Bolaño para contener al México de la época en estas páginas. Quizás, y miren, esto lo tengo fresco, después de haber leído Bajo el volcán de Malcolm Lowry, Los detectives salvajes sea la mejor novela que haya leído sobre México, a excepción quizá de Pedro Páramo, de Rulfo. Pero en todo caso es curioso que estas tres novelas que estoy mencionando, dos hayan sido escritas por extranjeros. Desfilan por aquí Carlos Monsiváis, Cuevas, Tamayo y el antagónico Octavio Paz, entre otras figuras clave de la escena intelectual, además de nuestra querida UNAM, el mezcal, nuestras calles y nuestros parques también. Vaya tributo a México, a la Ciudad de México, que se convierte en un personaje más, en el lugar que todo lo contiene y en el que todo puede ocurrir. Ahora, este es un poco y de manera somera el resumen, mi sinopsis, mi reseña, por decirlo de alguna manera.
Pero creo que lo más rico para mí está en lo que me llevo de Los Detectives Salvajes y en esta parte quizá un poco más íntima, más personal. Miren, yo recuerdo mis años de universitario, puntualmente cuando tuve la oportunidad de estudiar un poco en el extranjero. Estaba yo solo, completamente pues joven, mis 21, 22, era una persona completamente autónoma. Y allá en España, en Salamanca, en donde pude vivir, me acuerdo que devoraba libros, escribía como enloquecido, me abstraía en mis ideas y me convencía a mí mismo de todo lo que podía hacer armado únicamente de eso, de libros, de tinta e ideas, convencido del futuro brillante que se abriría ante mí. Claramente no me faltaron amigos que me acompañaron en esta convicción, pero miren, con el paso de los años fui perdiendo, si no ímpetu, sí algo de ese romanticismo, algo de la ingenuidad, y se fue asentando toda esta idea, todo este ímpetu, todo este sueño en algo mucho más mesurado y más, si se quiere, ordinario. ¿Es esto triste? Puede ser que sí, no lo sé, pero sin duda, eso sí puedo asegurarlo, implicó una pérdida, incluso para mí también una traición a quien fui yo en aquel entonces. Y todo esto pues se deriva un poco de la vida que nos va arrastrando, que nos va llevando a hacer otras cosas, a la obligación, a someternos a la vida modélica, a la deriva, al naufragio, a la falta de determinación que a veces tenemos para seguir ese sueño, como lo visualizamos o como lo soñamos en esa etapa de juventud que es única en la vida y en la que me atrevería a asegurar que es cuando más idealistas somos, cuando más creemos que nuestros sueños bastan para cambiar el mundo. Entonces, leer Los Detectives Salvajes me ha puesto a pensar en todo eso, en esa edad en la que nos creemos o nos creíamos capaces de todos, en la que nos bastábamos a nosotros mismos con nuestros anhelos e ideales, enamorados de la poesía, pero sin ser conscientes del vacío que bordea siempre la apuesta por nuestros sueños, del riesgo de descarrilarnos en la literatura y de hacer del sueño no más que una mera ilusión engañosa y vaporosa. En este sentido, y también como ya se ha dicho, claro que la novela de Roberto Bolaño me recuerda a Rayuela. Por supuesto, él admite, desde luego, ¿no?, que hay una tremenda influencia de Cortázar y de Rayuela, de aquel club de la serpiente, de la búsqueda del sentido de la vida, del naufragio de Ignacio Oliveira. Solo que aquí, en Los Detectives Salvajes, pues la derrota de Ulises Lima y de Velano no es solo de ellos dos, sino de una generación, al menos de este grupo con el que ellos construyeron, inspiraron, que son los real visceralistas. Y pues de alguna manera ellos, creo que al darse cuenta que no encuentran contenido en ese sueño o fallan en cristalizarlo, pues, digámoslo así, fallan en reponerse y en seguir adelante, y se convierten en personajes que van de un lado a otro, erráticos, y de pronto un buen día se dan cuenta que la vida les ha pasado de largo. Es la desilusión y la imposibilidad de reponerse a la decepción, a esa decepción que viene en la tercera parte de la novela. Miren, cuando terminé de leer Los Detectives Salvajes, leí un artículo muy interesante en Letras Libres que dice que Los Detectives Salvajes representa en realidad el epitafio de las vanguardias latinoamericanas, y que el fracaso de los real visceralistas al interior de la novela simboliza el fracaso de todas las prácticas radicales que con frecuencia son precisamente la materia de los sueños. Y bueno, también hablando un poco, leyendo sobre esto, pues al parecer Bolaño, él logra reponerse de esta decepción, de este fracaso de las vanguardias, y él sigue escribiendo su obra, liberado ya de este anclaje del que no logra separarse precisamente su amigo Papasquiaro, quien escribe cosas pues quizá un poco más olvidables,
de alguna manera, en lugar de haber despegado como lo hace claramente Bolaño en una obra que, pues bueno, ha marcado la literatura latinoamericana. Entonces, queridos amigos, ya para cerrar, me quedo con algunas preguntas. ¿Qué hacemos cuando nos hemos dado cuenta que nuestra apuesta, que nuestra postura radical ante la vida es improcedente y muchas veces un vacío colmado de espejismos? ¿Fracasar de manera épica y claudicar es también una forma de trascender? ¿O acaso lo que debemos de hacer es desechar el sueño, asumir que es algo fuera de nuestro alcance y encarrilar de nuevo hacia otros derroteros, quizá más ordinarios o quizá más anclados, más posibles, más probables, con mayores oportunidades de hacer una diferencia? No lo sé, como tampoco sé si la estructura de la novela es otra de las preguntas que me hago. Si fuera distinta, si se contara de una manera lineal, tendría la magia que tiene. Es decir, si el primer y el tercer capítulo se nos contaran de manera lineal y después el segundo capítulo, la segunda parte de la novela, fuera la que cerrara el libro. Me parece que no, me parece que es casi mágico lo que hace este juego tan simple de edición, romper la linealidad de la primera y la tercera parte y meter la segunda parte por medio, porque eso es precisamente lo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que le pasó a estos personajes? ¿Por qué terminaron siendo esto? ¿Por qué todos estos personajes que en la primera parte de la novela se dibujaban como una generación capaz de cambiarlo todo, de tener una voz auténtica, diferenciada en la literatura, de pronto fracasa y calla de esta manera? En fin, algunas reflexiones de las que me quedo. Me encantaría escuchar sus comentarios, me encantaría leer lo que tengan ustedes que decirme a lo largo de estos minutos que he compartido con ustedes. Espero no haberlos aburrido, espero que este primer ejercicio les haya gustado, espero no haber divagado tanto y pues bueno, como siempre espero leer sus comentarios. ¿Qué les han parecido Los Detectives Salvajes? ¿Qué les ha dicho a ustedes la novela de Bolaño y esta historia del fracaso, esta crónica de una derrota de los real visceralistas que para mí encarnan eso, el sueño, el ideal de todas nuestras juventudes?